pasado comenzamos una serie de mensajes que titulamos Herederos. Y hablábamos un poco y dije que vamos a estar un poco desarrollando el tema de lo que puede ser la herencia a través de lo que sucede en nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, la herencia que surge de todo ello. Empezamos a mirar algo, y no solamente la herencia, sino que el aspecto de cada uno de nosotros como individuos, como herederos, como el recibir eso de Dios en nuestras vidas. De las cosas que destacamos, y yo creo que todos nosotros debemos de estar conscientes de esto, es que mucha gente, y vamos a escucharlo en ambientes eclesiásticos, que pueden amarrar el aspecto de la herencia a lo que es material. Y definitivamente habrán cosas que serán materiales, estuvimos abundando un poco de eso, pero no se encierra meramente en lo que es material. Cuando nosotros somos herederos, cuando nosotros hablamos de herencia, vimos el domingo pasado, y fue de las cosas más grandes con los versos que utilizamos, que los vamos a ver dentro de un instante, esos versos base de Primera de Pedro. Nosotros vimos que todo lo que es herencia en nuestra vida dirige hacia Dios. Nuestra herencia está en Dios. Porque Dios es Padre, nosotros como hijos somos herederos. ¿Y qué verso nosotros abundamos cuando miramos el libro de Primera de Pedro? Si vas a Primera de Pedro, y recordemos que los martes estudiamos un poco más la palabra del Señor, vamos a utilizar un poco más versos. Hoy vamos a leer muchos versos, aunque no voy a abundar en todos, solamente en unos en específico. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva, para una esperanza viva, y de eso se trató la mayoría del mensaje del domingo pasado. La diferencia de la esperanza que da el mundo, esta esperanza incierta, esto futurista, a ver qué va a suceder. La esperanza viva está bien centrada, sabe hacia dónde nos dirigimos. La esperanza puesta en Dios se da por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Y dice el verso 4, para una herencia. La esperanza viva provoca en nosotros una herencia incorruptible, y no voy a entrar en todos los detalles, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y está reservada, decíamos, en los cielos para vosotros. Y destacábamos que esa palabra incorruptible, incontaminada, inmarcesible, era lo que nos hacía entender a cada uno de nosotros que la herencia siempre dirigirá hacia Dios. ¿Cómo dirige hacia Dios? Porque esa palabra, por ejemplo, incorruptible, se refiere a algo inmortal. Es algo inmortal. Inmortal es Dios. Aunque nosotros nos volvemos unos seres inmortales, no en el cuerpo, en el espíritu. Esa era la serie que estábamos, dejémosla ahí para pronto volver a tocarlo un poco. Pero es Dios quien es inmortal, aunque establece una herencia inmortal en cada uno de nosotros, que es para siempre. No tiene un final. Esa palabra incontaminada, refiriéndose a la pureza, a algo inmaculado. La herencia de Dios, una vez más, Dios siendo la herencia, dirigiéndonos hacia Dios, es pura. La religión nos enseña que mientras más puros seamos, más disfrutamos de la herencia de Dios. No, Dios es puro, nos da, nos brinda una herencia pura, y nosotros teniendo la conciencia de quién proviene la herencia y la herencia que pone en nuestras manos, definitivamente nosotros tenemos que actuar a un nivel consciente con ella, dándole el valor que debemos darle, para que entonces seamos diferentes a lo que es la persona que no le sirve al Señor. Él es puro, su herencia la hace pura. Lo que se le entregó en las manos al hijo pródigo era puro. La palabra del Señor dice que él lo malgastó, no tenía la conciencia correcta. Cuando vuelve en sí, dice: en la casa de mi padre hay pan. En la casa de mi padre. ¿Y dónde regresa? A lo puro. Y cuando llega a lo puro, había una fiesta gigantesca para poderlo recibir. Y cada representación de lo que se le puso a aquel joven, a aquel hombre
que regresa a la casa, era representativo de esa pureza que el padre considera que aun cuando él malgasta, regresa y podía tener. Hay un anillo representando autoridad, un calzado nuevo, se mata el becerro gordo siendo guardado para una ocasión demasiado especial. Esa era la ocasión demasiado especial, un momento puro, porque el padre siempre mostraba pureza. Y esa palabra inmarcesible, refiriéndose a algo que no se marchita, algo perpetuo, algo que no desvanece. La herencia de Dios es inmortal. La herencia de Dios, Dios es inmortal, Dios es puro, la herencia de Dios es pura y es perpetua, es inmarcesible, no se marchita. Esas fueron de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada y no entramos en detalle, aunque sí lo tocamos y fue con lo que estuvimos medio concluyendo, y yo quiero que abundemos un poco en el día de hoy, y es en el hecho de cómo culmina ese verso 4, refiriéndose a esa palabra reservada en los cielos, y decíamos que a lo que se refería el escritor era al hecho de que estaba guardada en los cielos, pero no es esta palabra, ¿verdad?, guardada refiriéndose al hecho de que no se podía dar, es una protección, y esa protección que se puede dar o se puede manifestar, se puede dar a cada uno de nosotros o manifestar a cada uno de nosotros por el hecho de nosotros vivir por un pensamiento elevado, que eso es lo que se refiere, que está guardado, que estaba protegido en los cielos, protegido en los cielos. Una vez más, como decía el verso 4 decía al final, reservada en los cielos para vosotros. Esa palabra reservado, protegido, guardado en los cielos. ¿Dónde en los cielos? Haciendo referencia, lo vimos la semana pasada, hoy abundemos un poco más en este aspecto de que es el pensamiento elevado lo que nos provoca el poder vivir según ellos. Cuando nosotros miramos los versos anteriores, ahí en Primera de Pedro, nos fijamos cómo se nos muestra el todo de Dios o la manifestación del todo de Dios en la vida del hombre. ¿Y cuál es el todo de Dios? Dice la palabra del Señor en el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania, elegidos según, ¿de qué? ¿Según qué? Mira lo que dice el verso 2. La presencia, elegidos según la presencia de Dios Padre, menciona a Dios Padre, en santificación del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. El todo de Dios manifestado en la vida del hombre. Y esa es la gran introducción que hace el apóstol Pedro a estos versos. Las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los tres dedicados a lograr, porque eso es lo que se mira desde el verso 1 al verso 25, los tres dedicados a lograr la gloria de la salvación en Cristo. Y de eso se trata, y esa es la herencia más grande que nosotros podemos tener. La gloria de la salvación en Cristo. Los tres dedicados a eso. El plan perfecto del Padre, Jesucristo muriendo en la cruz y a través del Espíritu Santo nosotros teniendo una convicción continua de ello en nuestras vidas. ¿De qué una vez más? De la gloria de la salvación. Ellos dedicándose a lograr nuestra salvación, la gloria de nuestra salvación en Cristo. Luego de eso entonces, y comencemos a mirar lo que vamos a mirar en el día de hoy, viene el verso 3 y utiliza una palabra muy peculiar que es la que yo quiero que comencemos a desarrollar en esta noche. Dice la palabra del Señor en ese verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué nos hizo? Renacer. Cuando se refiere a la esperanza viva, que es a través de la salvación. Fíjate que antes de hablar de la esperanza viva, dice que nos hace renacer a ello. Cada uno de nosotros tenemos que renacer. Esa palabra o ese término renacer, refiriéndose a un nacimiento espiritual,
refiriéndose a la regeneración de nuestra vida. Es algo nuevo. Hay que renacer. Ese es el acto, escucha bien, ese es el acto del Espíritu Santo de llevar al creyente a través de la convicción de lo que ha hecho Jesús en la cruz, determinado por el Padre, llevarnos a la convicción a cada creyente y llevarnos a formar parte de la familia de Dios. Pero no nos lleva a formar parte de la familia de Dios como cualquier cosa, nos lleva a formar parte de la familia de Dios como hijos. Pero para nosotros poder ser y vivir por esa esperanza viva que viene por la resurrección de Jesucristo de los muertos, el sacrificio a la cruz, refiriéndose a salvación, cuando va a establecer al verso siguiente lo de la herencia, es esa introducción de todo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos ellos trabajando para lograr nuestra salvación, para a través del Espíritu estar completamente convencidos de ese acto, una vez más, de ese nacimiento espiritual, de esa regeneración, ese acto que nos lleva como creyentes a introducirnos a la familia de Dios, no como cualquier cosa, a introducirnos a la familia de Dios como hijos. Y eso lo vemos ejemplificado y lo vemos enseñado por el mismo Jesús. Y yo no sé si tú recuerdas esta historia que vamos a ver en esta noche, en la vida de Nicodemo. Eso se manifiesta en la vida de Nicodemo y lo explica Jesús con Nicodemo. Acompáñame a Juan el capítulo 3. Dijimos que íbamos a estudiar la Biblia hoy. Juan capítulo 3. A diferencia de los domingos, quizás que es un mensaje un poquito más emocionante, por decirlo así. Hoy estudiamos un poco más la palabra del Señor, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, el verso 3. Establecido está el término renacer. Establecido está el término de ese nacimiento espiritual, de la regeneración, ese acto del Espíritu Santo de llevar al creyente a la familia de Dios, para llevarnos como hijos de Dios. Pues este término se explica a Nicodemo cuando se le revela salvación. Juan, el capítulo 3, el verso 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. A ver si es ese, que vi ahí medias caras. ¿Sí? Juan capítulo 3, el verso 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un conocedor, él practicaba. Y dice que se refiere a Jesús, Rabí, lo trata de maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y que era una media igualdad. Yo soy maestro, tú eres maestro. Yo sé que vienes como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y mira lo que reconoce de inmediato en la vida de Jesús. ¿Qué reconoce de inmediato en la vida de Jesús? Que Dios estaba con él. Una vez más, ¿qué reconoce? Que Dios estaba con él. Por lo que hacía, de inmediato Nicodemo asocia lo que Jesús hace con que Dios está con él. ¿Dónde Jesús hacía? Para mostrarte algo en el día de hoy, que es lo que yo quiero abundar. ¿Dónde Jesús hacía? Jesús hacía en la tierra. ¿Sí? ¿Con qué Nicodemo lo conecta? Lo conecta de inmediato con el cielo. Jesús hace en la tierra y Nicodemo inmediatamente, cuando mira todo lo que hace, lo conecta con el cielo. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, y ahora comienza a enseñarle, que el que no naciere, ese era el verso que estábamos mirando anteriormente, esa era la revelación de este nacimiento espiritual. Esta es la revelación o la enseñanza de lo que era aquel renacer. El renacer a la esperanza viva, el renacer que nos hacía heredero, el renacer que nos hacía heredero de aquella herencia que vimos la semana pasada que era perpetua. Ese renacer, dice la palabra del Señor, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué dice? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y aquí comienza la disyuntiva.
Ahora Jesús comienza a mostrarle un principio espiritual. A lo mejor pensaba que el hombre podía reconocerlo. Si reconocía que vendría de Dios, ahora pensaría que todo lo que Jesús le pudiera decir o lo que le pudiera hablar provendría de Dios. ¿Provendría de dónde? Del cielo. Y comienza a traer esa expresión de lo que es el cielo. Y le dice una vez más, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ahora Nicodemo lo amarra todo, a lo natural, a lo terrenal, y le dice, como un hombre siendo viejo, puede nacer. Mira esto, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dime tú si eso no es un extremo. Dime tú si eso no es un extremo. Por el tan solo hecho de irnos a lo lógico, ya tú pudieras pensar que Jesús te quería enseñar una otra cosa que no se refería a algo natural, porque es imposible que tú volvieras a nacer, es imposible que tú volvieras a estar en el vientre de tu madre. O era un sarcástico, o de verdad el hombre estaba que no podía entender el asunto. Cuando nosotros miramos ese verso 3, y una de las cosas que yo quiero que tú recibas en el día de hoy, es que no nacieras una referencia a ser procreado por el Padre. El que no naciere de nuevo, Jesús le está diciendo, el que no es procreado por el Padre, refiriéndose a una descendencia directa, tener descendencia por el Padre. Por implicación necesita una madre, ¿cierto? Pero Jesús la referencia que está haciendo es que para tú poder vivir lo que Él le iba a enseñar, para poder ver el reino de los cielos, poder ver el reino de los cielos, poder disfrutar del reino de los cielos, Él está diciendo, tú tienes que ser descendiente del Padre. Tú tienes que ser procreado por el Padre. Aquel hombre reconoce al Padre porque reconoce a Dios en Jesús, pero no podía entender la dinámica de cómo entonces se podía manifestar en su vida. Y todos nosotros tenemos que estar completamente conscientes que para que se manifieste la herencia tengo que nacer de nuevo. No nazco de nuevo si no soy descendiente del Padre. Si yo no soy procreado por el Padre. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú reconoces a Jesucristo como el Salvador de tu vida, y tú comienzas a vivir por lo establecido por Jesús en tu vida, ¿sabes qué tú eres? Descendiente del Padre. Y tienes la herencia. Naces de nuevo. Naces de nuevo. Entonces, sucede lo que dice al final de ese verso. Ves el reino de Dios. Ves el reino de Dios. Esa palabra ver es que te haces consciente del reino de Dios. No es solamente que te haces consciente del reino de Dios, es que conoces el reino de Dios. Es que percibes el reino de Dios. ¿Dónde percibes? ¿Dónde conoces? ¿Dónde te haces consciente del reino de Dios? Es lo que hemos insistido desde el domingo, aquí y ahora. Gente esperando el cielo, y desde ahora es que tenemos que conocer gente esperando el cielo, o gente esperando que la dinámica de todo lo que hicieron aquí en la tierra es para algún día ver el cielo, y desde ahora puedes ver lo que se te va a manifestar en el cielo. Allá será perfecto, pero desde ahora aquí se manifiesta, aquí lo vive. Te haces consciente, lo conoce y lo percibe. Mira lo que dice el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, ¿de qué? De la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es, así es, todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira eso. Dice, no te sorprenda lo que te dije. No te sorprende lo que te dije. No trates de darle mucha cabeza a lo que te dije. No trates de entender lo que te dije, completamente lo que te dije.
¿Por qué no trates de entender completamente lo que te dije? Si el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La gente quiere saber a dónde viene, a dónde va. Y Jesús le está diciendo, aún con todo lo que te he explicado, tú vas a querer buscarle en tu consciente toda la explicación, en buen puertorriqueño, en las 5 patas al gato. Olvídate de las 5 patas al gato, porque se las encuentres o no se las encuentres, como quiera el que es nacido del Espíritu, esto que te dije, se da. Esto se da. Así que no se puede quedar ahí, dice la palabra del Señor. Y respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Esa era la insistencia de él. Y respondiendo a Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Con todo el conocimiento que tú tienes, no lo sabes. ¿Por qué? Porque Nicodemo insistía en una explicación de la tierra al asunto de algo que es del cielo. Y dice la palabra del Señor, verso 11, de cierto te digo, esto está brutal, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y mira lo que dice al final de ese verso 11, qué poderoso. Y no recibes, ¿qué dice? Vuestro testimonio. Es lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te digo, es lo que sé, por eso hablo. No solamente lo he visto, pero no solamente lo he visto, te lo muestro. ¿Por qué fue impresionado Nicodemo y se acerca a Jesús? Por lo que vio de Jesús. Y ahora Jesús le está diciendo, lo que yo te hablo es porque lo sé. Y lo que tú ves es porque yo lo he visto. ¿Y qué es lo que no recibe Nicodemo? Él le dice, el testimonio. Mira el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijeres las celestiales? Estábamos hablando del pensamiento elevado, por eso es que hoy estamos hablando que para poder disfrutar de esa herencia, nosotros tendríamos que elevar nuestro pensamiento, pensar como el cielo, no es pensar como la tierra. Si piensas como la tierra, lo del cielo permanece guardado, lo del cielo permanece protegido. Cuando piensas como el cielo, ¿cómo piensa el cielo? Por lo espiritual. ¿Cómo piensa el cielo? Por lo de Dios. ¿Cómo piensa el cielo? Por la palabra. Por eso para algunos es locura. ¿Cómo piensa el cielo? Que si te meten una galleta que pongas la otra mejilla. Es una locura para cualquiera. Que si te pides que corras 1 milla, que corras 2. Y que si te quitan el abrigo, que le den la capa. Es una locura. Así piensa el cielo. Hay otra manifestación en nuestra vida. Si operamos como dice, que operemos. Y mira una vez más lo que le está diciendo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, si no me creen cuando hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Y eso es una distinción. Si ustedes no me creen cuando yo les estoy hablando lo terrenal, y si tú te fijas, la mayoría, lo vamos a ver en otro momento, en una serie específicamente del Reino de los Cielos, pero la mayoría de las enseñanzas del Reino de los Cielos, siempre Jesús las ejemplificó y las trajo a la tierra. Y la gente que no creía, los ejemplos que le traía de la tierra, él le dice, si no me crees lo de la tierra, ¿qué vas a creer lo del cielo? ¿Qué vas a creer lo del cielo? ¿Qué vas a creer las cosas celestiales? Verso 13, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él deposite su fe, que en Él deposite su fe, tanto, escucha bien, en lo terrenal como en lo celestial, no se pierde, mas tiene vida eterna. Y luego de eso viene el famoso verso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Después de toda esa historia, después de toda la historia de un hombre que le llama la atención lo que hace Jesús, pero cuando es enfrentado a la realidad de por qué y cómo lo hacía, le fue muy difícil procesar. Una cosa es que a ti te llame la atención lo que Jesús hace, y otra cosa es que tú creas el testimonio de lo que hizo Jesús. Una cosa es que a ti te llame la atención lo que escuchaste que Jesús hizo. Otra cosa es que tú creas como evidente lo que se manifestó de Jesús. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de este hombre. Cuando yo actúo por lo terrenal, llego al estado de que me llame la atención. Cuando yo tengo un poco de acercamiento y comienzo a recibir la enseñanza, ahora vamos a pasar de que me llamó la atención a lo que vi, a que comience a entender lo que estoy viendo, y cuando comienzo a entender lo que estoy viendo, ahora se convierte en evidencia. Esto es como un juicio. A ti te pueden decir, fulano hizo esto, hizo aquello, ¿sí? Cuando vas al juicio, ya no es fulano hizo esto, hizo aquello. Cuando tú vas al juicio, comienzan a presentar ¿qué? La prueba. Llaman al testigo para que presente ¿qué? La prueba. Cuando comienzan a presentarte la prueba, ¿para qué es? Para probar que aquello que se dijo era. ¿Cierto? Te llama la atención. Nicodemo le llamó la atención. Y cuando Jesús comenzó a sacar la prueba, le dice, pero es que tú no crees. Porque la prueba de Dios, la prueba de Jesús, siempre será para el cielo. Será del cielo. Pastor, ¿y qué tiene que ver la herencia? ¿Qué tiene que ver la herencia con todo esto? Que lo que este hombre le está diciendo y le está enseñando en ese instante y en ese momento era a que la pudiera tener. Y para poderla tener, tendría que volver a nacer. Y se puede volver a nacer solamente cuando nosotros podemos recibir todo lo que Dios tiene, quizás para nosotros en la tierra, pero como del cielo. No hay más nada. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que ser, como te dije hace un rato, que nosotros tenemos que estar completamente conscientes de que somos procreados por el Padre, que somos descendientes del Padre. Nos hacemos conscientes del reino de los cielos. Conocemos el reino de los cielos. Percibimos el reino de los cielos. Y entonces vivimos por la herencia. Para culminar en el día de hoy, mira lo que dice el libro de Efesios. Mira el apóstol Pablo, como mira el hecho de lo que es la bendición de Dios en nuestra vida, específicamente bendiciones espirituales. Mira lo que dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué hizo? Nos bendijo en pasado, ¿cierto? ¿Con qué? Con toda bendición, ¿qué? Espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Pero en qué? En Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿En qué? En Cristo. Refiriéndose a unción, a esa palabra unción, es algo más allá, se involucra algo más allá que el mero hecho de lo natural, es una bendición espiritual.
refiriéndose ahí a unción, hablando de unción en los lugares celestiales, pero en Cristo. ¿En qué? En Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que sucedió con Cristo, en lo que nos permita a nosotros poder ser hijos. Dice el verso 4, ¿cómo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin Cristo no hay forma de que tú te veas santo y sin mancha delante de Dios. No hay forma de que tú te puedas ver sin mancha. Verso 5, ¿en qué? En amor. ¿Cómo se da ese verso 4? Por el verso 5, en amor, habiéndonos ¿qué? Esto es poderoso. Habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Queremos la bendición, ya somos bendecidos. ¿Dónde somos bendecidos? En lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. ¿Por qué? Porque nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Te escogió, te amó, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo soy santo y sin mancha? Por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y no solamente soy santo y sin mancha por Cristo, sino que en ese amor, Él entonces me predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios limitó de antemano. Dios miró hacia el frente el estado por el cual tú ibas a ser bendecido. Y esa palabra predestinación. Predestinados para ser adoptados hijos. Limitó de antemano. Él fue hacia el frente. Él sabía lo que tendría que hacer para que tú fueras hijo. No solamente para Él considerarte hijo, para que tú lo pudieras hacer. Porque ese es el lío. Si lo miramos por la tierra, pensaríamos que todo esto Dios lo hace para podernos ver. Llegaron unos momentos dados que sí, cuando Él veía lo que veía, decía, y tenía que hacer ciertas cosas que nosotros miramos en el antiguo pacto, que fueron bastante desagradables. Lo predestinado por Él siempre fue por amor. Lo de antemano, lo que iba hacia el frente, era por amor. ¿Y qué era? La adopción de hijos. ¿Por quién iba a ser? Por Cristo. De antemano. Eso no lo vamos a entender si no pones tu pensamiento elevado. Mira cómo dice el final de los versos para concluir en el día de hoy. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las cosas que están en los cielos, ¿cómo qué? Como las que están en la tierra. Y todavía hay gente que sigue separando. Todo esto es para eso. Para que en tu vida nunca más separes el cielo de la tierra. Esta serie es para eso. Esta serie es para eso. El heredero nunca separa el cielo de la tierra. Nunca. Nunca separa el cielo de la tierra. Mira una vez más, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Todo lo que te he dicho en el día de hoy es para esto. Y aquí es donde se predica. Aquí es donde se predica. Pero yo no voy a predicar. A fin de que seamos alabanza para su gloria. Todavía hay gente que le insiste a otros que alaben a Dios, cuando la realidad es que tú no tienes que alabar a Dios. Tú tienes que ser alabanza para la gloria de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. A fin, todo esto que yo te he dicho, y una vez, escucha eso, en Él asimismo tuvimos herencia, y toda la herencia, que hemos visto algunas cosas, ¿a fin de qué? De que seamos alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y veamos eso la semana que viene. Hablemos un poco más de las arras del Espíritu Santo. Pero que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy. Que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy. Que todo lo que hablamos en el día de hoy, de cómo poder tener la herencia, de que se manifieste esa herencia, una vez más, es para que tú seas alabanza de su gloria. El día que te salvó, escucha bien, el día que te salvó no fue el día que tú te consideraste salvo. De antemano, hacia adelante, ese fue el día que tú te hiciste consciente de que eras salvo. Ese fue el día que tú quitaste tu mente de la tierra y la elevaste al cielo. Ese fue el día que naciste de nuevo. Ese fue el día que naciste de nuevo. Para Él, para ti, en relación con Él. Y entonces ese día te podrías considerar un bendecido. ¿Me expliqué? Amén.